Bueno, en esta sesión número 2 vamos a hablar sobre los equipos de maniobra en una subestación. Los equipos de maniobra son los equipos que son los dispositivos capaces de modificar los parámetros de potencia eléctrica, puede ser tensión, corriente, etcétera, y son un medio de interconexión y despacho entre las diferentes líneas de un sistema eléctrico. Entonces serían los equipos donde podamos hacer operaciones, o sea, maniobra con hacer lo que se mueva para modificar la tensión en un punto o la corriente que esté pasando por un punto. Entonces eso es el concepto de lo que es un equipo de maniobra. Entonces dentro de una situación podríamos tener lo que serían los interruptores, porque pueden modificar la corriente, también pueden cambiar la tensión en algún punto. Por ejemplo, si yo abro aquí este interruptor, puedo dejar de pasar corriente hacia esta línea y también puedo permitir que la tensión en este punto de la línea sea cero. Entonces esto es un equipo de maniobra porque es capaz de modificar estos parámetros de tensión o corriente. También los seccionadores tienen esa particularidad, pueden tener esa propiedad de modificar la tensión o la corriente. Entonces tendríamos esos dos elementos como equipos de maniobra por ahora. El equipamiento que podría tener para el control y las protecciones. Tenemos aquí unos interruptores en alta tensión, ven ya la robustez que puede tener. Entonces ya estos interruptores serían para tensiones como 115.000 voltios, 115 kV y también 2500 amperios. Aquí tenemos uno de extra alta tensión. Extra alta tensión hablaríamos de tensiones como 800 kilovoltios, bueno, de 400 hacia arriba, de 400 kilovoltios hacia arriba podemos hablar que son extra alta tensión. Y bueno, ¿cómo se clasifican los interruptores de potencia? Tiene estas clasificaciones por el medio de extinción, el mecanismo, el sitio de operación y el diseño externo. Lo que refiere al medio de extinción, tendríamos que sería el aceite, el soplo de aire, el vacío y el SFC. Esos serían los medios de extinción. En el aceite podríamos dividirlo en dos, que serían que son de pequeño volumen de aceite y los de gran volumen de aceite, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son esos. Tendríamos los soplos de aire, los de vacío que se manejan mucho en media tensión, en 24 kV, 34.5, y los de SF6 que es la tendencia para, en nuestro caso que estamos estudiando, 115 y 230 kV, en este caso de nuestro sistema. Ya si veríamos, podemos decir 400 o 765 kV están presentes también, pero en nuestras estaciones que estamos estudiando estaría por acá. Los mecanismos de operación, tendríamos los de resorte. Esto sería el resorte que se carga con un motor, se puede cargar también de forma manual, que es el mecanismo que hace la operación. ¿Y qué es esto? Esto que está acá lo que hace es que aporta o almacena almacena. Entonces podemos almacenar energía. ¿Para qué? Energía para que se haga la operación, que el interruptor abra o que el interruptor cierre. Entonces el resorte acumula energía. La parte neumática, podríamos hablar de interruptores. ¿Cuáles serían esos interruptores? Por ejemplo, uno de ellos es no sé, en Cabudare ustedes han visto que existen unos interruptores o un interruptor que es el interruptor M110, que ese interruptor es neumático, en un cilindro, en una bombona, se acumula una gran presión de aire, ¿verdad? Una gran presión de aire que cuando se acciona por una determinada válvula hace mover el mecanismo, ya sea para abrir o para cerrar. Ese sería el neumático. El hidráulico, este sería el neumático, y el hidráulico podríamos decir que es el M205, el de aquí de Cabudare, que es hidráulico.
y está un sistema de bombeo a presión de aceite, un aceite que mueve también los mecanismos. Y el híbrido podría ser la combinación de dos sistemas de estos que están acá. ¿Cuál es la tendencia actualmente? La tendencia es el de Resolve. Tendríamos entonces por tipo de operación, si es interno o externo. Internos son los que vemos en las situaciones aisladas en aire, y el internos son los que vemos en las situaciones con celdas, por ejemplo la situación centro, que son internos porque están dentro incluso dentro de un edificio, de un cuarto, no llevan sol, no llevan lluvia, incluso están con aire acondicionado, ellos funcionan de forma interna, están en la parte, son tipo celda. Y los externos serían los que llamamos para las situaciones que están aisladas en aire. Tendremos también lo que son de tanque vivo y de tanque muerto. También podemos clasificar los interruptores que sean monopolares. Fíjense que aquí tenemos situaciones, interruptores que tienen mecanismos individuales. En cada polo tiene un mecanismo. Entonces ellos se accionan de forma... En sí, su accionamiento es tripolar en condiciones normales, ¿verdad? Pero ellos pueden tener la particularidad de, al ser o individuales, monopolar, que pueden accionarse en diferentes tiempos. O puede ser que hay situaciones donde existe una falla, una sola fase, puede ser que solamente abra la fase que está fallada, o puede ser que abra una secuencia de que cada ciclo del interruptor interrumpa el paso de la corriente cuando va por cero. De todas maneras, más adelante podríamos ahondar más en este tipo de operación de los interruptores. Pero en este caso lo que quiero que sepan es que existen interruptores que están accionados de forma individual. Tiene un mecanismo o un control que los hace abrir todos al mismo tiempo y cerrar al mismo tiempo. No pueden cerrarse dos y uno no. Si ocurre eso, va a un disparo y los abren los tres. O sea, o cierran los tres o abren los tres en condiciones normales. En las condiciones que yo le dije, que puede ser por fallas individuales, fallas por fase, accionan diferente, o lo que yo le estoy explicando de que pueden abrir de forma individual dependiendo del ciclo de la corriente cuando pasa por el eje cero. Como le dije, podemos ampliarlo más adelante. Bueno, aquí tenemos los tripolares. Esto si no hay modo de que se abra uno y cierra otro, o esto es obligatoriamente porque el mecanismo mueve los tres. Entonces cierran los tres y abren los tres al mismo tiempo. Aquí no podemos tener la propiedad de que se abran en diferentes tiempos. Ok, habíamos hablado de los de volumen de aceite. Bueno, estos de volumen de aceite que tenemos aquí, aceite, pequeño volumen, grande aceite y gran volumen de aceite, podríamos decir que son estos interruptores. Fíjense, este interruptor es de gran volumen de aceite, se ve aquí pequeño pero es algo grande también. Puede tener unas 2 pipas de aceite, 3 pipas de aceite, entonces es grande. Las tres fases están sumergidas, o los tres polos están sumergidos en todo este tanque de aceite. Y entonces este aceite es el que le extingue el arco. Cuando ellos abren por falla o por carga, por bajo carga, ese aceite extingue ese arco. Claro, se va contaminando con el tiempo, pero va haciendo su función. En el caso de pequeño volumen de aceite, que son estos que están acá, un pequeño volumen de aceite solamente arropa un solo polo, lo mínimo, ¿verdad? Lo mínimo. En cada polo tiene un pequeño volumen de aceite que extingue el arco en cada polo. Entonces podemos hablar que estos son en alta tensión, 115, y esto sería un interruptor en media tensión, 24 kV, y esto sería en 115. Pero ven la diferencia porque sería de pequeño volumen de aceite y de gran volumen de aceite. De todas maneras, cada vez que vean un interruptor, le den aprendizaje continuo. Vean qué características son, si es de volumen de aceite, si es de pequeño, de gran, si es de SF6, si es neumático, si es hidráulico. Pero ya tienen, por ejemplo, cuáles son la clasificación que existe. Bueno, otra clasificación sería esto del diseño externo, que sería que si es de tanque vivo o tanque muerto. Entonces tenemos los interruptores de tanque muerto,
donde la cámara de introducción es colocada en un envolvente de metal aterrizada. Con este arreglo, el gas SF6 o aceite también, con este arreglo, un gas de SF6 o aceite aísla las partes vivas de la alta tensión del contacto del montaje del envolvente. Los interruptores de tanque muerto son particularmente resistentes a los sismos, debido a su diseño compacto y bajos centros de gravedad. Entonces aquí podemos tener un interruptor que es de potencia tanque muerto. Vemos cómo es su constitución interna, pero lo que tenemos que saber es que el tanque, lo de afuera, donde está la cámara de interrupción, ese tanque por fuera está aterrizado, o sea, está conectado a tierra, o sea, está conectado a la estructura. O sea, este tanque es muerto porque no tiene tensión. ¿Cómo se aísla la parte de interrupción del tanque? Esto que ves aquí como naranja, podríamos decir que es SF6, ¿verdad? Esto sería SF6. Todo esto, lo naranja es esto SF6 y es lo que lo aísla. También podría ser un aceite que lo aísla. Por ejemplo, esto que tenés aquí es de gran volumen de aceite y también es de tanque muerto. ¿Por qué? El tanque, este tanque, está conectado a la carcasa, o sea, a la estructura, está conectado a la tierra. Entonces, esto es de tanque muerto, es gran volumen de aceite, tanque muerto. Este, en cambio, es de pequeño volumen de aceite, por este tanque que ves aquí, la parte donde está la extensión del arco no está conectado a tierra, incluso está aislado. Fíjense que tiene unos aisladores, el mecanismo está aislado acá y el soporte también está aislado, o sea que esto sería pequeño volumen de aceite, pero pequeño volumen, pero tanque vivo. Este sería tanque vivo, ya lo vamos a ver. Este sería tanque muerto, este aquí sería tanque muerto. Y también los de tanque vivos, las cámaras de interrupción es colocada dentro del aislador de porcelana o un material compuesto y está directo al alto potencial. Entonces vemos aquí, esto sería un interruptor de tanque vivo. El tanque aquí, lo que llaman el tanque, donde está la cámara de interrupción, esto está energizado, o sea, con la tensión por acá. Incluso la parte aquí, donde está la tornillería, las conexiones, todo esto está energizado. Internamente estaría la cámara de interrupción, pero aquí esto está energizado, tanque vivo. El tanque vivo, aquí la parte naranja es, o la parte que es, que ustedes ven aquí, color amarillo, sería la parte de alto voltaje. Ve que el tanque aquí, por ejemplo, esta parte aquí donde se conecta la línea, la parte metal de conexión, todo esto está energizado. Esta parte aquí del accionamiento está energizado, el amarillo. Y aquí están las dos cámaras, tenemos dos cámaras de interrupción. Y aquí tenés el aislamiento, que sería el color naranja. Y el SF6 estaría por aquí, por dentro de la cámara, para hacer lo que es la extensión del arco. Bueno, entonces este sería un interruptor tanque vivo, aislado en SF6. ¿Ok? Y bueno, tenemos los interruptores que son extraíbles, que son de este tipo, pueden ser en SF6 o pueden ser de lo que es vacío, cámaras de vacío. Eso es lo que estamos viendo aquí en la clasificación. El aceite ya lo hemos visto, el SF6, el vacío y el soplador. De esta manera, en el transcurso de lo que vamos viendo, detallaremos cada clasificación de esta que estamos viendo. Okay. Los interruptores tienen unas características. Tienen que tener, primero, una corriente asignada. Una corriente asignada. Tienen que tener también una corriente de corta duración asignada, que es la capacidad de interrumpir el cortocircuito. Una duración asignada del cortocircuito mínima. Su frecuencia, en este caso Venezuela 60 Hz, tiene que tener una tensión asignada y un bill. ¿Ve? Corriente de servicio continuo, una corriente de falla de cortocircuito, una duración de ese cortocircuito mínima, una tensión asignada y un bill. Entonces, ¿dónde podríamos ver eso?
Por ejemplo, aquí tenemos una placa característica. Entonces, esta placa característica menciona unas de esas que hemos mencionado, esto que hemos mencionado anteriormente, se indica acá en la placa. Entonces, vamos a ver. Lo primero que vemos aquí es la marca, ASEA, el tipo que sería el modelo de este interruptor por catálogo, el número, el serial. Este serial no se repite, si hay otro interruptor llevaría otro número, y el contrato sería quién pagó a este interruptor, o sea, si fue por pedido. Normalmente los interruptores bajo pedido y son contratos que se firman, y aquí estaría, o sea, la empresa eléctrica establece, se le da, indica este número de su pedido. Bueno, la frecuencia en caso de Venezuela ya sabemos que es 60 Hz. Y aquí vemos la primera característica, la corriente nominal 2500 amperios. Estos 2500 amperios sería la corriente que este interruptor más o menos, pues, supongamos que es de este tipo, pueda manejar de forma continua, o sea, normal. Puede llegar hasta 2500 amperios de carga y trabajar bien, o sea, en los ensayos se ha determinado esta corriente. Nuevamente, esto no llega hasta acá. Son corrientes que son sobredimensionadas. Podemos decir que serían corrientes, para este caso, 600 hasta 1000 amperios, pero normalmente no llegaría a un punto tan extremo. Pero esto está normalizado. Son unas tablas, no es que va a haber un interruptor en 2100, 2150, no. A veces son 1250, 2000, 2500, 3000, 3500, 3150, 3200. Depende del pedido de la persona, mejor dicho, de la empresa de energía eléctrica. Tendremos ahora la tensión máxima. La tensión máxima se va a referir, y ustedes dirán, bueno, si este interruptor, ¿para qué tensión es? Porque si dice tensión máxima 145, ¿para dónde se podría usar este interruptor? Normalmente 145 eh, se va a referir a sobre la tensión nominal de nuestro sistema. Aquí estamos hablando de tensiones por lo general de 115 kilovoltios. Esa es la transmisión, las líneas de transmisión y las subestaciones, 115. Entonces, ¿dónde se menciona esto acá en la placa? ¿O cuál sería esa tensión? Normalmente 115.000 está relacionada con esta es la tensión nominal, y la tensión asignada para esta tensión es 123, que es la tensión máxima. No quiere decir que una tensión más o de mayor proporción no pueda servir, sí. Esta tensión aquí, que es 145 kilovoltios, también sirve para 115.000. Lo que no podemos decir es que al revés, o sea, 115.000 kilovoltios no le puede servir una tensión asignada de 70, por ejemplo. Pero 145 se usa típicamente para tensiones de 138 kilovoltios. 138 kilovoltios, su tensión asignada es 145, y 115 es 123. En este caso se usó una tensión asignada de 145, pero no pasa nada. Lo mínimo sería 123. ¿Pero qué es esta tensión? Normalmente el sistema no va a trabajar un 115 fijo o hasta menor, sino que va a tener un poco más para a veces compensar caídas de tensión. Entonces este 115.000 podría llegar a 117, 118, 120, 121. Creo que la tensión máxima en 115 es 121 kilovoltios. Luego vamos a ver unas normas de las tensiones máximas de los sistemas de transmisión. Pero aquí en 115 no debiera pasar de 121 kilovoltios. Puede estar en 117, 118, dependiendo de las características o la situación al momento del sistema. Por eso que no podría sobrepasarse, en este caso 123 si usáramos interruptores 123, o aquí no se puede sobrepasar los 145. Bueno, aquí sería casi extremadamente fuerte que llegara cercanas a 145, porque todos los interruptores, no todos los interruptores del sistema de transmisión en 115 son de 145 y también de 123. Entonces se va a respetar la menor, o sea, se va a respetar, conservar los interruptores que estén hasta 123. Tenemos aquí también otra característica de tensión, que sería la tensión impulso rayo. Esto es lo que llaman el BIL.
que también es una tensión asignada a las tensiones, una tensión que se define por la tensión asignada. Normalmente 145 o 145 podría tener varias condiciones de build, condiciones de aislamiento. Por ejemplo, en este caso se usó 650 kilovoltios, pero creo que lo tengo por aquí adelante. Vamos a ver si lo no, aquí está. El build, esta sería la tabla de los build. Dice que para 145 se podría usar 450 de build, 550 y 650. Este es los valores de aislamiento, de las tensiones de aislamiento que se han sometido a estos equipos interruptores para soportar rayos o sobretensiones de origen atmosférico. Por eso se llama tensión impulso rayo, el BID. Este interruptor se ensayó hasta 650 kilovoltios y soportó. Después de allí es incierto, se puede dañar o hasta puede soportar, pero no se sabe. Pero hasta 650 está garantizado. Pero ¿dónde podemos escoger esta tensión? Dependiendo de la tensión asignada del interruptor. Porque aquí en 145 hay varios, 450, 550 y 650, porque va a depender de las condiciones de la subestación donde está instalado. Si es una subestación donde tiene muchas líneas de transmisión, es una subestación que está conectada a tensiones muy altas, autotransformadores, líneas que son muy largas, en situaciones geográficas donde hay muchas descargas atmosféricas, se va a depender la selección del bit. Esos son diseños, cálculos. Ok, ahí viene eso. Otro corriente importante es esta que está acá. Bueno, otro parámetro es la corriente de cortocircuito, en este caso es 40 kiloamperios. Esto quiere decir que él puede soportar 40 kiloamperios en un cortocircuito. ¿Y cuál sería el tiempo mínimo? En este caso dice que tiempo de corte 0,4 milisegundos. 0,4 que sería el tiempo que habíamos hablado anteriormente de duración asignada de cortocircuito. Aquí tenemos que 1 segundo, 0,5 segundos, 2 o 3 segundos. Bueno, en este caso un interruptor que es de 40 milisegundos, o sea, 0,4 segundos. En este caso es lo que indica. Bueno, esos serían los parámetros principales que pide en caso de un interruptor. Lo podemos ver aquí en la placa característica. Bueno, en una siguiente clase seguimos viendo más características de, de los interruptores y de todos los equipos de maniobra. ¿Verdad? Entonces, equipos de maniobras se realizan las operaciones en una subestación para la formación o división o paso de la electricidad. Son elementos biestables. Biestables es decir que pueden estar abiertos o cerrados. No podemos decir que un interruptor está medio abierto, medio cerrado, ni un seccionador. Tienen que estar las dos condiciones. O sea, tiene que estar una de las condiciones abierto o está cerrado, o sí o no. ¿Ok? Dentro del equipo maniobra básicamente existen tres, que sería el interruptor, existiría el seccionador, y dentro del seccionador podemos también nombrar un equipo de maniobra que sería la cuchilla de puesta a tierra. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de todo? Cualquiera de ellos, bueno, en lo que es interruptor y seccionador, básicamente em, establecen la modificación de los parámetros que hemos dicho, que es de tensión y corriente. Pero ¿cuál es la diferencia de ellos dos? Se fundamenta especialmente en las capacidades que tiene para establecer esas características de interrumpir tensión o interrumpir corriente. En caso del interruptor podemos decir que es el equipo más robusto y son capaces de conducir, interrumpir y establecer corrientes en condiciones normales o de falla. O sea, el interruptor es un equipo que tiene las características constructivas para operar con tensión,
con corrientes de carga y con corrientes de cortocircuito. Tienen esas características, ¿verdad? De esas condiciones. Entonces podemos mencionar que un interruptor, entonces, como lo conocemos nosotros en baja tensión, podríamos ser un switch, puede ser un breaker, o puede ser un interruptor de media tensión como este que se usa industrialmente, la parte industrial. Entonces estos son lo que son los interruptores. ¿Qué van a hacer estos interruptores? Van a interrumpir la corriente y van a establecer las condiciones de tensión también, porque supongamos que aquí tenemos un interruptor, ¿verdad? Y aquí tenemos, supongamos que es en baja tensión, 110 voltios. Acuérdense, ¿verdad? 110 voltios, si esto está cerrado, en este punto también hay 110 voltios. Quiere decir que si yo abro este interruptor, y supongamos que en este interruptor están circulando también 10 amperios, ¿ok? Entonces aquí tiene 110 voltios y están circulando 10 amperios. ¿Qué pasaría si esto yo lo abro? Si esto yo lo abro, la corriente va a ser cero, porque la corriente no puede pasar por un circuito abierto, ya la corriente no puede saltar en condiciones ideales, ¿verdad? Entonces aquí sería 0 amperios. Y de esta parte del circuito podríamos decir que está a 0 voltios. Entonces, ¿qué hizo este interruptor acá? Miren, varió la corriente que estaba en 10, la varió a 0, y la tensión que estaba en este punto, que estaba en 110, la varió a 0 voltios. Entonces, que modificó esos dos parámetros. Igualmente lo podría ser un breaker o un interruptor de media tensión. Esto sería lo que podríamos decir que está en baja tensión. En media tensión tendríamos estos interruptores que tienen la misma particularidad. La diferencia es que tienen el aislamiento. Fíjate que este tipo de switch, que el aislamiento viene para ¿cuánto? Normalmente estos vienen para 600 voltios. Fíjate que el plástico acá, todo esto, esta capacidad de aislamiento que tiene los interruptores, viene para este voltaje en baja tensión. Entonces fíjate ahora estos interruptores, además que tienen un aislamiento para que, supongamos que este viene para 24.000 voltios, un interruptor de 24.000 voltios, o sea 24 kV, tiene las características de aislamiento para este voltaje, y además tiene unas capacidades de corriente bastante grandes. Por ejemplo, este podría decir que es un interruptor para 2500 amperios, ¿ves? A diferencia de este que está acá, de este switch, que este sería para 600 voltios y apenas podría decir que es para 15 amperios, ¿ves? Entonces, característica de esto, y ves cómo es. Este breaker es de 600 y de 20 amperios, dice acá, 20 amperios. O sea, ahora, este que está acá de media tensión vendría para ¿qué? Para 24.000 y 2500 amperios.